Atención, familia pensionista de España. Lo que te voy a contar hoy no es un simple aviso, ni una noticia más que pasará desapercibida entre titulares. Es, sin exagerar, el mensaje más importante que escucharás este año, quizás incluso en toda tu jubilación. Y te lo digo así de claro porque, mientras estás viendo este vídeo tranquilamente, hay una nueva norma escondida, camuflada entre párrafos del BOE, que puede quitarte hasta 175 euros de tu pensión cada mes, sin que nadie te lo haya explicado, sin que nadie del gobierno te lo haya advertido, y sin que los telediarios se atrevan a mencionarlo. Pero tú estás aquí, y eso ya te coloca un paso por delante de millones de personas que aún no saben lo que se les viene encima. Así que escucha esto con atención. Faltan exactamente 46 días. El 1 de enero de 2026, una reforma silenciosa empieza a aplicarse y puede reducir tu pensión para siempre. Sí, has oído bien. Para siempre. No es algo puntual, no es temporal, no es un ajuste reversible. Si te afecta, ese recorte se queda contigo para el resto de tu vida. Y lo peor de todo es que nadie lo está avisando a nadie, salvo este canal. Por eso, antes de comenzar, te voy a pedir algo que normalmente dejo para el final. Suscríbete ya mismo y activa la campanita no por mí, por ti. Porque si no estás al tanto de esto, si no recibes estas alertas a tiempo, el golpe puede ser enorme. Bienvenido una vez más, familia, a Mundo de Pensiones, el canal que te protege antes de que te recorten ni un céntimo. Aquí desenmascaramos reformas, interpretamos el BOE sin filtros y te enseñamos exactamente qué está pasando con tu pensión, aunque a otros no les guste. Hoy vamos a analizar una bomba informativa que está sacudiendo a millones de jubilados en todo el país. Y créeme, querrás escuchar hasta el último segundo, porque en este vídeo hay un momento clave, una especie de punto de salvación, que te puede permitir esquivar el recorte. Ese punto lo verás más adelante, pero te aviso desde ya. El minuto 7:32 te puede salvar el bolsillo. Vamos al grano. Pensionistas en riesgo no es un título, es una realidad. Quiero que imagines este escenario por un momento. Estás en tu salón, disfrutando de una tarde tranquila, quizá tomando un café, leyendo, viendo las noticias. Has trabajado años, incluso décadas. Has pasado por trabajos duros, turnos interminables, madrugones, responsabilidades y obligaciones. Has cotizado religiosamente, mes tras mes, confiando en que cuando llegara el momento de descansar, el sistema estaría ahí para devolverte lo que con tanto esfuerzo aportaste. Y de repente te enteras, por un vídeo como este, por un amigo, o porque te da por abrir el BOE, que una norma escondida podría bajarte la pensión entre 100 y 175 euros al mes, y seguramente piensas lo que piensa cualquiera. ¿Esto es una broma? ¿Cómo puede ser que me recorten la pensión sin avisarme? ¿Por qué nadie lo está diciendo en televisión? Pues no, no es broma. Y sí, es completamente real. Lo que ha hecho el gobierno, y esto no es opinión, es un hecho, es aprobar una reforma encubierta, disfrazada dentro de un Real Decreto Ley, publicado el 30 de octubre. Una reforma que no se presenta con un gran anuncio, que no sale en ruedas de prensa, que no se debate en tertulias. Una reforma que se ha metido entre líneas, de manera sutil, para que pase desapercibida. Pero aquí no dejamos que nada pase desapercibido, porque esta reforma entra en vigor el 1 de enero de 2026. Y eso significa que, si no lo sabes y no te preparas, te puede pillar completamente desprevenido. ¿Por qué están haciendo esto? Vamos a poner contexto, porque nada ocurre por casualidad. España tiene uno de los sistemas públicos de pensiones más generosos de Europa, y eso es una buena noticia. Pero también es cierto que es uno de los más tensionados. Cada vez hay más personas viviendo más años, algo maravilloso. Pero el número de jóvenes que entran al mercado laboral y cotizan es cada vez menor. La esperanza de vida supera los 83 años. La natalidad es la más baja en décadas.
Y la famosa hucha de las pensiones, la que se supone que estaba ahí para emergencias, está casi vacía. El sistema está en jaque. Y en lugar de buscar soluciones que aumenten ingresos, lo que deciden es lo más fácil: recortar por donde siempre recortan, por los pensionistas. Eso sí, lo hacen sin admitir públicamente que es un recorte. Lo envuelven en palabras bonitas como sostenibilidad, equilibrio intergeneracional, ajuste técnico. Pero tú y yo sabemos leer entre líneas, y lo que hay detrás es muy claro. La pieza clave: el coeficiente de sostenibilidad 2.0. Este nombre técnico suena a algo complejo, pero no te dejes engañar. Es más simple y más peligroso de lo que parece. Esta fórmula consiste en recalcular tu pensión teniendo en cuenta cuántos años te quedan por vivir, según tablas actuarias. Te lo traduzco al castellano de la calle. Cuanto más esperen que vivas, menos vas a cobrar al mes. ¿Cómo? Reduciendo la cuantía inicial de tu pensión. Según cálculos internos del ministerio, sí, esos que no querían publicar, la bajada inicial puede ser entre un 4% y un 7%, dependiendo de tu edad de jubilación y de tu expectativa de vida. Eso se traduce en entre 100 y 175 euros menos al mes, de por vida. No es una estimación, no es un rumor. Es un dato oficial filtrado. Quizá alguien piense, bueno, pero a mí ya me están pagando la pensión. ¿Me afecta igual? Y aquí viene una de las pocas buenas noticias. Este recorte solo aplica a las nuevas jubilaciones a partir de 2026. Si ya estás cobrando la pensión, tu importe inicial no se toca. Pero ojo, porque sí te afecta el límite en la revalorización del IPC, y eso también está en esta reforma. Vamos por partes. Segundo golpe. Adiós a las jubilaciones anticipadas fáciles. Hasta ahora, si querías jubilarte 2 años antes, pagabas una penalización del 8% por año. Era dura, sí, pero asumible para quien llevaba trabajando 40 años. Pero desde la reforma, la penalización sube al 9,5% por año, si has cotizado menos de 44 años y medio. ¿Quiénes son los grandes perjudicados? La generación del baby boom, nacidos entre 1955 y 1975. La generación que más ha trabajado, que más ha contribuido, que más sustenta el sistema. Imagina este caso real. Alguien que lleva 40 años trabajando en una cadena de montaje quiere jubilarse a los 63. Y la Seguridad Social le dice, perfecto, puedes hacerlo, pero tu pensión se reduce un 28%. Eso significa que si iba a cobrar 1.800 euros, pasa a cobrar 1.300. Es una auténtica losa para miles de personas que tenían su planificación hecha tercer golpe. La trampa del IPC. Quizá recuerdas que se prometió que las pensiones subirían siempre según la inflación. Pues bien, esa promesa tiene letra pequeña. La subida máxima será del 3% anual. Si el IPC es mayor, por ejemplo un 5%, ese 2% que falta no se suma. Se guarda como déficit actuarial. ¿Y qué significa eso? Que en años futuros ese déficit se compensará quitándote dinero. Es la definición perfecta de una trampa silenciosa. Ahora vamos con los números para que veas el impacto real. Hay 9,1 millones de pensionistas en España. Si a las nuevas jubilaciones se les recorta un promedio del 5%, estamos hablando de un recorte total de 12.000 millones de euros al año. Y ese dinero, según fuentes sindicales, se estaría usando para cubrir otras partidas. Pensiones no contributivas, subvenciones a autónomos, programas de sostenimiento social. ¿Y quién paga ese agujero? Tú. Pero aún hay salidas. Y aquí viene lo importante. Voy a darte 3 grietas en esta reforma que muchos desconocen. 1, jubílate antes del 30 y 1 de diciembre de 2025, si puedes. Si lo haces antes de que entre en vigor la norma, tu pensión se calcula sin el recorte del coeficiente. Cada mes cuenta. 2. Si tienes una carrera larga, más de 44 años y 6 meses cotizados,
El recorte se reduce a la mitad. Pide tu vida laboral ya. Revisa cuántos años tienes y, si estás cerca, podrías negociar una extensión o sumar meses extra para llegar 3. Convenio especial con la Seguridad Social. Si te despiden antes de tiempo, puedes seguir cotizando por tu cuenta y proteger tu pensión. Cuesta alrededor de 100 euros al mes, pero te puede salvar miles en el futuro. Y el consejo dorado. No dependas solo de la pensión pública. Diversifica ingresos, aunque sea con 50 euros al mes. Un plan privado, un fondo indexado, un ahorrillo invertido. Lo que puedas, pero no te quedes con una sola fuente. La movilización ya empezó. Miles de pensionistas están saliendo otra vez a la calle. Manifestaciones previstas, firmas recogidas, ILP, activa. La presión social funciona, ya lo hizo antes. Y este canal te dará todas las fechas, siempre. Ahora que ya hemos desgranado la base de esta reforma silenciosa, vamos a profundizar aún más, porque créeme, lo que has escuchado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Hay muchas más capas detrás de esta normativa, y algunas están tan cuidadosamente escondidas que la mayoría de los ciudadanos jamás se enterará, a menos que alguien se lo explique con claridad. Ese alguien, hoy, soy yo. Y por eso estás aquí. Te aviso desde ya. Lo que viene ahora te van a enfadar. Probablemente te hará fruncir el ceño, apretar los dientes y decir, pero, ¿cómo permiten esto? Y es normal, porque cuando entiendes realmente cómo funciona la reforma, la sensación general es una mezcla de impotencia y traición. Pero tranquilo, porque al final de este video guión, no solo habrás entendido la situación, sino que además tendrás herramientas para actuar, protegerte y ayudar a otros a hacerlo también. Vamos a meternos de lleno en un terreno que casi nadie quiere tocar. Las consecuencias ocultas, los efectos secundarios y, sobre todo, las estrategias que están usando para que nadie se dé cuenta. Prepárate, porque esta parte es clave. La narrativa oficial versus la realidad. Si te fijas, cada vez que se anuncia una reforma, se utiliza un vocabulario muy específico, cuidadosamente elegido para sonar razonable y tranquilizador. Nunca te dirán, vamos a recortar pensiones. Dirán, vamos a garantizar la sostenibilidad del sistema. Nunca dirán, vamos a pagar menos. Dirán, vamos a hacer ajustes responsables. Palabras bonitas. Pero cuando las traducimos al lenguaje real, el lenguaje de la calle, se transforman en algo mucho más simple. Vamos a recortar porque no llegamos. Y ya está. La diferencia entre la narrativa oficial y la realidad siempre así ha sido abismal. Pero esta vez, la brecha es tan grande que asusta. Vamos a desmontarlo punto por punto 1. ¿Por qué dicen que esta reforma no es un recorte? El truco está en la palabra sostenibilidad. Se apoya en un argumento que, a primera vista, parece lógico. Si vivimos más años, debemos ajustar lo que cobramos para que el sistema no se hunda. Suena razonable, hasta que te das cuenta de lo siguiente. No han mejorado el mercado laboral. No han incentivado la natalidad. No han fomentado la contratación de jóvenes. No han eliminado el fraude fiscal. No han ajustado sus propios gastos. Es decir, no han solucionado el problema. Lo han trasladado. ¿A quién? A quien es más fácil tocar. Los pensionistas 2. La verdadera razón por la que esto se ha hecho así. Aquí viene uno de los puntos más importantes. El gobierno está obligado por Bruselas a cumplir objetivos de déficit sí o sí, porque la Unión Europea ya ha financiado parte de los programas de ayuda y ha exigido reformas estructurales. Pero claro, recortar pensiones abiertamente sería un suicidio político. Ningún partido sobreviviría a eso. Entonces, ¿qué hacen? Recortes silenciosos, fórmulas actuariales, ajustes encubiertos, límites técnicos, mecanismos automáticos. Así nadie lo percibe como un recorte directo. Y esa es la parte peligrosa. Cuando el recorte no es visible, no puedes protestar contra él. 3. El problema generacional. ¿Por qué el baby boom está en la diana?
La generación del baby boom, entre 8 y 9 millones de personas, está empezando a jubilarse en masa. Esta generación ha cotizado más que ninguna otra, ha sostenido el sistema durante décadas, ha contribuido al crecimiento económico del país, ha mantenido a varias generaciones a la vez, hijos y padres. Es la mayor fuerza laboral histórica de España, y ahora es la mayor carga para un sistema que no está preparado para absorber tantas pensiones a la vez. Por eso, aunque nadie lo diga en voz alta, esta reforma está diseñada específicamente para la generación del baby boom. No para los jóvenes, no para los de 80 años, no para quienes ya están cobrando la pensión, no. Está dirigida a quienes se jubilan entre 2026 y 2035. Justo la década en la que se retiran los grandes bloques de trabajadores nacidos en los 60 y 70. Por eso los recortes principales empiezan justo en 2026. No es casualidad. Es cálculo. 4. La fórmula que cambia tu vida en un solo número. Vamos a entrar en detalle en el coeficiente de sostenibilidad 2.0. No te preocupes, no voy a darte una clase compleja. Voy a hacerlo como nadie lo explica. Claro, directo y sin tecnicismos. Te lo explico con un ejemplo sencillo. Supón que te vas a jubilar en 2026. Hasta ahora, tu pensión se calculaba solo en base a tus años cotizados y tu base reguladora. Pero ahora añaden un factor más. Años que te quedan por vivir según las estadísticas. Es decir, si a los 67 años esperan que vivas 20 años más, reparten tu pensión entre esos 20 años. Y esa redistribución implica bajar la cantidad mensual. Cuantos más años vivas según las tablas, más baja tu pensión mensual, más años te reparten el dinero. Y aquí viene lo fuerte. Las tablas aumentan cada año, porque la esperanza de vida no deja de subir. Eso significa que, en 2026, el recorte puede ser del 4 al 7%. En 2028 podría ser del 6 al 9%. En 2030 quizá del 8 al 10%. Es un recorte creciente, no fijo y por eso es tan grave. 5. Los recortes no vienen solos. La trampa del IPC es aún peor de lo que parece. La mayoría de la gente cree que el límite del 3% es solo un detalle técnico. Pero no, es mucho más que eso. La inflación no está en 1 o 2%. Está en 4, 5, incluso 6, según el año. ¿Sabes qué significa eso? Cada año que el IPC supere el 3%, perderás poder adquisitivo y ese poder adquisitivo no se recupera jamás. Además, el déficit acumulado se resta más adelante. Ejemplo práctico. Año 2026. IPC del 5%. Tu pensión sube solo 3%. Ese 2% que falta se guarda para descontarlo más adelante. Es decir, te quitan ahora. Y te volverán a quitar después. Es una doble pérdida 6. La realidad que muestran los números. Ahora vamos a ser más concretos. En España hay 6 millones de jubilados, 1 millón de viudedad 900, 50,000 de incapacidad, más de 200,000 de orfandad y casi 500,000 pensiones no contributivas. El sistema paga mensualmente más de 12,000 millones de euros. Y cada año los gastos siguen subiendo. La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero extra si no hay nuevos cotizantes? Exacto. De recortes como este. 7. ¿Qué puedes hacer tú realmente? Aquí viene una parte muy importante, la de las soluciones reales. Porque no sirve de nada informar sin decirte qué pasos concretos puedes dar. Vamos a repasarlos, ampliados y con ejemplos. Opción 1. Jubilarte antes de 2026. Si estás cerca de la edad, aunque sea 1 año o 2, haz números. A veces, jubilarse antes con una pequeña penalización es mejor que jubilarse después con un recorte del 7% o más para toda la vida. La decisión depende de tu caso, pero no hagas nada sin comparar ambos escenarios. Opción 2.
llega a los 44 años y medio de cotización. Este es uno de los secretos mejor escondidos. Si llegas a esta cifra, el recorte se reduce a la mitad. Tu pensión mejora. Evitas penalizaciones más duras. Ejemplo, si tienes 43 años cotizados y te faltan 18 meses, considera prorrogar contrato, trabajar unas horas extra legales, volver al mercado laboral temporalmente, suscribir un convenio especial. Cada mes suma. Opción 3. Convenio especial. No es tan caro como muchos creen. Con 100 a 120 euros al mes, puedes mantener tu base y proteger tu futura pensión. La gente piensa, ¿para qué voy a pagar? Pero si eso te evita perder 200 euros cada mes durante el resto de tu vida, es una inversión, no un gasto. Opción 4. Diversificar ingresos. Esto es fundamental y te lo digo sin rodeos. La pensión pública no va a ser suficiente en el futuro. No puedes depender únicamente de ella. Aunque sea poco, debes complementar. No hablo de hacerte rico. Hablo de sobrevivir. 30, 40 o 50 euros al mes en un producto seguro son el colchón del mañana 8. La fuerza de la protesta. Aunque parezca imposible, la presión social ha cambiado leyes antes. Y puede hacerlo otra vez. Marchas, ILP, asociaciones. Todo suma. Cada vez que alguien comparte este tipo de información, se forma una cadena. Una cadena que las instituciones no pueden ignorar para siempre.